¿Cómo están, estimadas amigas y amigos de Latin Juris? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta clase del módulo cuarto del curso internacional de Derecho Procesal Constitucional. En esta ocasión abordaremos dos tópicos muy interesantes desde la perspectiva de la legislación del Ecuador y también desde Colombia. Se trata de las instituciones que tienden a garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la administración de justicia. Me refiero concretamente a la acción extraordinaria de protección y a la tutela contra sentencias que rige en el caso colombiano. La primera intervención estará bajo mi cargo respecto de la acción extraordinaria de protección y con esta pues será mi ponencia de despedida, al menos dentro de este curso, y la subsiguiente corresponde a la participación del doctor Fabián Garzón, quien nos estará acompañando, como lo decía, desde Colombia. Así que bien, adentrándonos directamente en el objeto de esta sesión, quisiera partir señalando que la acción extraordinaria de protección es una de esas garantías nominadas dentro del título tercero de la propia Constitución, específicamente reconocida en el artículo 94 de la Constitución, que señala específicamente lo siguiente: la acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. En concordancia con el artículo 94 de la Constitución está el artículo 437, que determina que los ciudadanos de manera individual o colectiva pueden presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso, dice, la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1, que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. Y 2, que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado por acción u omisión el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. Entonces aquí ya tenemos dos disposiciones que en cierta forma, cuando apenas entró en vigencia la Constitución del 2008, generaron ciertas dudas, concretamente porque no se sabía específicamente si la Constitución quería reconocer a la acción extraordinaria de protección bajo el entendimiento procesal de una acción en estricto sentido o de un recurso. Ventajosamente, ya más de 12 años después, ha quedado sumamente claro que se trata efectivamente de una acción y no de un recurso, aunque por sus características parecería que pues tuviera que ser tratado como un recurso. Sin embargo, ya iremos desarrollando sobre la marcha, veremos que no es así. Pero sobre todo la confusión se generó por la misma deficiencia de la redacción de la Constitución, ¿no? Porque como lo decía el artículo 94, por una parte, inicia refiriéndose a la acción extraordinaria de protección. Cuando hablamos de acción en materia procesal se entiende que nos referimos a una demanda, y luego dice el recurso procederá cuando se hayan agotado. Entonces, los otros recursos ordinarios y extraordinarios. Entonces, claro, generaba esa duda de si efectivamente pues se trata de un recurso. Y claro, el artículo 437 también utiliza la palabra recurso, ¿no? Específicamente cuando señala que para la admisión de este recurso, la Corte verificará el cumplimiento de los requisitos. Ojo, la admisión del recurso, entonces, claro, una vez más utiliza esa palabra. Y luego también en el numeral 2 del 437 se decía que el recurrente, es decir,
¿quién se entiende que está impugnando a través en el marco de un mismo proceso una decisión con la que no está de acuerdo? Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, ¿y qué relevancia tiene esto de si es o no una acción o un recurso? La relevancia tiene muchísimo sentido práctico, sobre todo cuando entendemos que una acción es una garantía independiente, ¿sí? Que no ataca el mérito del proceso original. Entre tanto que el recurso, en cambio, es uno de los, es, digamos, es una forma de controlar la actividad en el marco del mismo proceso. Ahora, ¿por qué es una acción independiente? Es independiente precisamente porque, a diferencia del proceso original, la acción extraordinaria de protección ya no revisará el fondo del asunto controvertido. Digamos que en una controversia, no sé, en un juicio ejecutivo, se plantearon, pues hubo un actor, un demandado, ¿verdad? Estuvo el juez que resolvía la causa, hubo un recurso de apelación, en fin, pero todos estos sujetos procesales llegan hasta, o esta relación jurídico-procesal llega hasta la emisión de la sentencia. Y con la acción extraordinaria de protección, dejan de ser sujetos procesales quienes tuvieron interés directo en el fondo de la controversia inicial, es decir, el accionante y el demandado, porque esta acción tiene otros legitimados, ¿no? Por una parte está la parte que se considera afectada dentro del proceso original y por otra parte estará el juez, ¿no? Es decir, cambian los legítimos contradictores en el marco de la acción extraordinaria. Básicamente es una demanda en contra del juez por considerar que su sentencia, o su auto definitivo, o su resolución con fuerza de sentencia, ha causado vulneración a los derechos constitucionales. Ahora bien, el artículo 58 de la Constitución, por aquí parece que alguien, les pido por favor a quienes están dentro de la sesión de Zoom que mantengan sus micrófonos apagados. Y desde luego, si quisieran intervenir, pues que levanten la mano para poder cederles el uso de la voz si es que hubiera alguna pregunta, no hay ningún problema. Ok, entonces, decía, el artículo 58 de la Ley de Garantías contempla cuál es el objeto de la acción extraordinaria de protección, desarrollando básicamente lo mismo que dice la Constitución, ¿no? La protección de derechos constitucionales y el debido proceso, ¿no? En sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerzas de sentencia, en los que por acción u omisión del juez se hayan vulnerado derechos constitucionales. De hecho, recuerden ustedes que cuando hablábamos de la acción de protección, decíamos que esta acción procede contra los actos u omisiones de autoridad pública no judicial que por acción u omisión vulneren derechos. ¿Por qué no autoridad no judicial? Porque cuando la violación de derechos proviene de autoridad judicial, precisamente esa vulneración se puede corregir a través de los mecanismos, de los remedios y recursos procesales, y si es que esto subsistiera, a través entonces de la acción extraordinaria de protección. De tal manera que es una garantía para los ciudadanos frente a las actuaciones jurisdiccionales del Estado. Ok, luego, ¿quiénes tienen legitimación activa? Aquí hay una excepción a esta característica de acción popular que está detrás de todas las garantías jurisdiccionales. Ya no puede cualquier persona presentar una acción extraordinaria de protección, ni siquiera para favorecer los derechos de quienes hayan estado involucrados en el proceso. Eso ya no es posible. La exigencia de orden procesal, según lo que establece la Ley de Garantías, es que la legitimación activa para presentar la acción extraordinaria de protección recae
en la persona o grupos de personas que fueron parte del proceso, ¿sí? O, aquí hay una cuestión interesante, o quienes debieron haber sido parte dentro de ese proceso, lo que vuelve, digamos, nos da una, nos genera algunas inquietudes, vuelve mucho más interesante la figura de la acción extraordinaria, porque, claro, imagínense que ustedes desarrollan un proceso judicial, señalan quiénes son los accionantes, se ha determinado quiénes son las partes procesales, posiblemente inclusive hubieron tercerías, ¿verdad? Pero en la configuración de la relación jurídica procesal no se consideró a una persona que necesariamente debía de ser parte procesal. Por ejemplo, yo demando a una institución del Estado que no tiene personería jurídica propia y no conté con la notificación a la Procuraduría General del Estado. Entonces se entendería que ese proceso está viciado porque necesariamente tenía que intervenir la Procuraduría General del Estado tratándose de una institución pública que carece de personería jurídica propia. Entonces, sería plenamente viable que la Procuraduría, en esos casos, proponga una acción extraordinaria de protección porque se ha vulnerado la dimensión procesal de la tutela que puede tener el Estado precisamente por una indebida configuración de la relación jurídico-procesal. Ahora bien, en ese contexto, podemos decir entonces que el accionante en la acción extraordinaria de protección puede ser el mismo accionante del proceso original o también podría ser el accionado en el proceso original, porque no es un recurso que tienda a proteger de manera específica solo al accionante, ¿verdad? Sino que es una garantía abierta a las partes procesales para que puedan controlar la actividad jurisdiccional. De ahí la importancia de comprender cuáles son los alcances y los límites de la acción extraordinaria de protección, porque si observamos cuáles son las estadísticas en la Corte Constitucional, realmente es de sorprenderse que al menos el 80% de las causas que tiene la Corte Constitucional son acciones extraordinarias de protección. Es decir, esto refleja que hay una tendencia por parte de los abogados, tanto digamos, en el libre ejercicio o representantes de las instituciones públicas, en plantear la acción extraordinaria de protección como que si fuera un recurso más. De ahí también se entiende en cierta medida que la Corte Constitucional sea muy rigurosa, sea muy estricta en el control de la admisión de los casos que va efectivamente a resolver, porque en el planteamiento mismo de la demanda se han invocado efectivamente derechos constitucionales, se ha determinado cuáles son los actos o cuáles son las omisiones en los que ha incurrido la autoridad pública no judicial, cumpliendo los requisitos que establece la Ley de Garantías. Y efectivamente, esos requisitos son algunos, ¿no? Que se trata de sentencias, resoluciones firmes con fuerza de sentencia o autos definitivos. Entonces, vamos a adentrarnos directamente en esto de cuáles son las decisiones impugnables, porque es un espectro, un abanico sumamente amplio que puede darse en el ámbito de lo que se puede impugnar a través de la acción extraordinaria de protección. Ustedes recordarán entonces que cuando la Ley de Garantías y la propia Constitución establecen este requisito de agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios, prácticamente está convirtiendo a la acción extraordinaria de protección en una acción residual. Esta sí es una acción residual, a diferencia de la acción de protección, que no lo es. ¿Por qué es residual? Porque tengo que agotar todos los recursos que pude haber planteado para poder llegar eventualmente a una extraordinaria de protección. Esto tiene sentido porque todos los jueces, en el ejercicio de sus competencias, están llamados a controlar las actuaciones, a
a respetar, a garantizar el debido proceso y desde luego a emitir sentencias debidamente motivadas que no vulneren derechos constitucionales. ¿Ok? Por lo tanto, es algo que se puede corregir sobre la marcha de un proceso, pero si es que esa corrección no se ha dado, entonces cabe la acción extraordinaria de protección. Ahora bien, entonces, eso implica necesariamente que veamos bajo qué circunstancias podríamos presentar la acción extraordinaria de protección. En principio parecería que serían solo respecto de las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, porque es ante la Corte Nacional ante la que se presentan, por ejemplo, recursos extraordinarios como el de casación, o eventualmente solo ante las Cortes Provinciales, porque solo ante ellos se agotan ciertos recursos ordinarios en determinados procesos, como en los juicios ejecutivos, donde no hay casación, ¿verdad? Ok, ahora bien, entonces, cuando nos referimos a las decisiones impugnables, de plano nos referimos, en primer lugar, a las sentencias. Sentencias que devienen de la actuación jurisdiccional de la Corte Nacional de Justicia. Pero hay que tener en cuenta que la Corte Nacional de Justicia emite sentencias, ¿verdad? Y también emite resoluciones dependiendo del ejercicio de la competencia. Las sentencias, desde luego, resuelven el caso puntual, mientras que las resoluciones pueden derivarse del ejercicio de otras competencias, como por ejemplo las resoluciones en los casos de fallos de triple reiteración, ¿verdad? Ustedes saben que la Constitución establece en el artículo 185 que para que en materia de legalidad pueda generarse jurisprudencia, tiene que haber un fallo de triple reiteración y ese fallo se aprueba a través de una resolución que emite la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, se entendería que esa resolución, como no se ha realizado en el marco de la resolución de un caso específico, no sería susceptible de una acción extraordinaria de protección. Otra cosa es que uno de los fallos, ¿verdad?, que han dado lugar a esa resolución de fallo de triple reiteración, por resolver el caso concreto, sea susceptible de la acción extraordinaria de protección. Eso sí es plenamente viable, pero en sí mismo la resolución que aprueba el fallo de triple reiteración no lo es. Tampoco lo son aquellas resoluciones de carácter interpretativo que emite la Corte Nacional de Justicia en el ejercicio de la competencia establecida en el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ok, ahora bien, también sería posible en el ámbito de las Cortes Provinciales, o bueno, antes de ir con las Cortes Provinciales, me olvidaba, es posible también que la Corte Nacional de Justicia, además de las sentencias en la generalidad de las materias sobre las que tiene competencia la Corte Nacional, hay una competencia específica en materia penal, ¿verdad? Ustedes conocen que eventualmente pueden emitirse sentencias derivadas del recurso extraordinario de revisión, ¿verdad? Esas sentencias también son susceptibles de acción extraordinaria de protección. Pero ojo, no en todos los casos es necesario agotar el recurso extraordinario de revisión, porque este recurso no ataca de manera directa a la sentencia de casación como tal, sino que es excepcional y de hecho tiene sus propias causales. Por lo tanto, no es algo que necesariamente tenga que agotarse, salvo que se determine que intente impugnarse a través de la extraordinaria protección una de las causales para el recurso de revisión sin que ese haya sido previamente agotado. Y además, de hecho, no podría yo en extraordinaria de protección solicitar pues la revisión de las causales del recurso de revisión, porque ese no es el rol de la Corte Constitucional, sino el rol de la Corte es revisar la constitucionalidad de las actuaciones de los jueces, ¿verdad? Es decir, en qué medida los jueces, por no aceptar ese recurso de revisión, vulneraron los derechos constitucionales o el debido proceso. Ahora bien, también es posible presentar acción extraordinaria de protección frente a las decisiones, sentencias, ¿verdad?, resoluciones de las Cortes Provinciales de Justicia, en las que no exista recurso de casación. Por ejemplo, en los procesos ejecutivos. No hay casación, cabe directamente la acción extraordinaria de protección, siempre
insisto una vez más, que esa sentencia vulnere derechos constitucionales. Luego está también las decisiones derivadas de garantías jurisdiccionales. Casualmente el día de hoy conversaba con un colega que me decía que tenía pensado plantear la extraordinaria de protección luego de agotar la casación en una acción de protección. Entonces, le decía que no hay tal, no hay recurso de casación en la acción de protección. Las garantías jurisdiccionales, recuerden ustedes, no siguen las reglas del Código Orgánico General de Procesos, sino las reglas establecidas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y esta Ley de Garantías en ninguna parte establece la posibilidad de una casación, ¿no? Y tiene mucho sentido porque, claro, la casación es una cuestión que controla la legalidad de las actuaciones. Sería contrario a la propia lógica de las garantías que exista un recurso de casación respecto de garantías constitucionales, porque en garantías no se discute la legalidad, sino la afectación constitucional de los derechos. Ok. Luego están también las decisiones de los tribunales distritales, sea de lo contencioso administrativo o tributario, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estos tribunales eventualmente pues conocen no solamente respecto de lo relacionado con los derechos subjetivos de las personas, sino también respecto de actos normativos. Entonces hay que ver en qué medida eso es susceptible de casación. Generalmente lo que tiene que ver con derechos es susceptible de casación. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede con otro tipo de decisiones impugnables o con otro tipo de sentencias que podrían eventualmente vulnerar derechos constitucionales? Y ahí es interesante irnos adentrándonos, dentro de casuísticas específicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las sentencias expedidas en el extranjero? Ustedes saben que este famoso exequatur, ¿no?, el reconocimiento de sentencias expedidas en el extranjero, tiene que seguir un proceso de homologación en el Ecuador, y este proceso de homologación se lo hace ante las salas provinciales, ¿no es cierto? Pero esta homologación necesariamente debe de atender a las características establecidas en el Código Sánchez de Bustamante. Es decir, que las sentencias que pretendemos homologar en nuestro país no sean sentencias, por ejemplo, que contravengan el ordenamiento jurídico o el orden en general, el derecho público o privado de el país en el que se está homologando esa sentencia. Ahora, lo curioso es que, claro, el juez simplemente tiene que limitarse a homologar, observando que se cumplan con estas reglas. El juez que homologa de ninguna manera va a hacer un control de constitucionalidad o saber si es que la sentencia que está homologando vulneró o no derechos constitucionales. Simplemente tiene que observar estos requisitos. Entonces, ahí se genera cierto predicamento. Pero, en principio, diríamos, hay que ver, por lo tanto, si es que el juez tiene que hacer ese control de no contravención contra el ordenamiento jurídico, en cierta medida, pues está llamado también a controlar que no se vulneren los derechos constitucionalmente reconocidos dentro de nuestro país. Pero si a pesar de aquello, es decir, si efectivamente esa sentencia contraviene el ordenamiento jurídico y fue homologada en el país, como no tiene ningún recurso ordinario o extraordinario, entonces podría ser susceptible de extraordinaria de protección para proteger, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, que me asegura que dentro de mi país no pueden homologarse ese tipo de sentencias que afectan o que contravienen el ordenamiento jurídico en sí mismo. Ok, eso en cuanto a las sentencias. Pero la ley y la Constitución también se refieren a resoluciones con fuerza de sentencia. Sabemos que además de los organismos jurisdiccionales previstos que conforman o que integran la función judicial, existen otros
organismos que tienen plena competencia jurisdiccional, como por ejemplo la jurisdicción indígena, ¿verdad? Reconocida en el artículo 171 de la Constitución. Está también la jurisdicción reconocida al Tribunal Contencioso Electoral y a los tribunales de conciliación y arbitraje, estos que resuelven los conflictos laborales, ¿verdad? Como excepciones a este principio de unidad jurisdiccional que están plenamente, digamos, reconocidos por la Constitución. Entonces, ellos emiten también resoluciones con fuerza de sentencia, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, las decisiones de la justicia indígena, he visto algunos casos en donde le llaman resolución, en otros casos le llaman sentencia, pero definitivamente, pues, entraría dentro de estas características de resoluciones. Y es interesante, ustedes se fijarán, por ejemplo, que en el ámbito de la justicia indígena, claro, se puede cuestionar en qué medida entra la Corte Constitucional a revisar las decisiones de la justicia indígena, pero esto, digamos, no sería una revisión como tal, porque, una vez más, insisto, no se va a revisar el mérito del caso, ¿no? Saber si es que el asunto, por ejemplo, si es que había o no culpabilidad, etcétera, sino a ver de qué forma esa decisión vulnera derechos constitucionales. Por lo tanto, y de hecho la propia Constitución establece que son susceptibles de acción extraordinaria de protección, y la Ley de Garantías también establece un procedimiento propio para la acción extraordinaria de protección frente a las decisiones derivadas de la justicia indígena, ¿ok? Entonces, esto, desde luego, no implica una afectación al principio non bis in idem porque, una vez más, pues no se resuelve sobre el fondo del asunto. También están las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Hay que tener en cuenta que efectivamente las decisiones del contencioso electoral son susceptibles de extraordinaria de protección, salvo durante procesos electorales. Ustedes sabrán, precisamente en estos días nos encontramos en un contexto en el que uno de los candidatos a la presidencia de la República pues está presentando impugnaciones. Ya salió una sentencia denegada por parte del Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a las impugnaciones que realizaba este candidato, y sin embargo, como nos encontramos en periodo electoral, no podría él presentar una acción extraordinaria de protección. Esta me parece una previsión bastante curiosa. Yo realmente pues me cuesta entender el sentido de esta norma porque pues debiera existir alguna razón de fondo, de peso que impida el ejercicio o la tutela de un derecho en el marco de un proceso electoral, ¿verdad? Pero al fin de cuentas es así como está determinado pues la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales. Ok, luego están también, ¿qué sucede con las resoluciones que se expiden, por ejemplo, con los laudos arbitrales? Ciertamente, como ya lo decíamos en alguna de las clases anteriores, cuando hablábamos de la acción de protección, decíamos que la Constitución reconoce el arbitraje como una facultad jurisdiccional, de tal manera entonces que surge la pregunta si es que cabe o no extraordinaria protección frente a laudos arbitrales. La tendencia de la Corte Constitucional en ese sentido ha sido que frente a los laudos arbitrales previamente tiene que agotarse la acción de nulidad. Ahora, claro, lo curioso es que la acción de nulidad, o más bien, si yo quisiera impugnar un laudo arbitral por vulneración de derechos constitucionales, pero las causales de nulidad de laudos arbitrales en ninguna se establece la tutela de derechos constitucionales, entonces eso no es necesario agotar esa acción de nulidad del laudo arbitral. Es una cuestión curiosa, pero al fin de cuentas la Corte ha dicho en el marco de esta residualidad absoluta detrás de las, digamos, para la interposición de la acción extraordinaria de protección, que es necesario agotar tal acción.
También están las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje. Sabemos que el artículo 474 y el 487 del Código del Trabajo reconocen estos tribunales que se integran por 2 representantes de los trabajadores, 2 de los empleadores y una autoridad estatal del trabajo, ¿no es cierto?, en las que emiten resoluciones que desde luego no son susceptibles de impugnación en la vía jurisdiccional porque son decisiones jurisdiccionales. Entonces cabe extraordinaria de protección si es que las decisiones de estos tribunales de conciliación y arbitraje en materia laboral vulneran derechos constitucionales. Ok. Luego, sobre las medidas cautelares constitucionales. Es una cuestión también, digamos, un tanto curiosa. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional estima que no cabe acción extraordinaria de protección en contra de resoluciones emitidas en el marco de procesos de medidas cautelares específicamente, ¿no? Medidas cautelares autónomas sobre todo, porque las que son medidas cautelares conjuntas con otra garantía jurisdiccional se entiende que son resueltas en el marco de el propio, en el marco del propio pues, proceso que conoce el fondo del asunto. Sobre el tema de medidas cautelares no me voy a adentrar mucho porque ya lo habíamos tratado justamente en esta semana con el doctor Alejandro Vanegas. Ok. Pero también es importante decir que hay ciertas resoluciones que aparentemente tienen fuerza de sentencia, pero en la práctica no lo son. ¿Cuáles son esas resoluciones? Las expedidas, por ejemplo, en materia de jurisdicción coactiva, jurisdicción entre comillas. Sabemos que la coactiva no es más que un funcionario administrativo que ejerce una competencia estatal para la autotutela de la administración para que pueda pues, cobrar esas obligaciones determinadas por parte del Estado hacia el ciudadano. Entonces, en este sentido, efectivamente, aun cuando exista la denominación de juez de coactivas, este juez de coactivas es un empleado público que tiene la calidad de recaudador, ¿verdad? Entonces, sus decisiones, sus resoluciones, no es que ya sean efectivamente jurisdiccionales y que pongan fin al proceso. Ponen fin a un proceso en sede administrativa, mas no en sede jurisdiccional. Por lo tanto, pueden impugnarse primero ante la respectiva jurisdicción y agotado ese proceso jurisdiccional, ahí sí tendría lugar la extraordinaria de protección siempre que tal sentencia vulnere derechos. Tampoco tienen fuerza, digamos, de sentencia estas actas de mediación, ¿no es cierto?, de sentencias definitivas, digamos, que pongan fin a un proceso que sean susceptibles de impugnación a través de acción extraordinaria de protección. Esto genera pues algunos cuestionamientos porque se entiende que las partes están de acuerdo con sujetarse a un proceso de mediación, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que en un acta de mediación que tiene fuerza de sentencia y que no se puede impugnar, existe renuncia de derechos que tienen precisamente ese carácter de irrenunciable? Entonces, hay todavía mucho por hacer al respecto. Luego están también ciertas resoluciones administrativas que pueden o no pueden tener carácter normativo, ¿no? Entonces, digamos, en las administraciones públicas, ustedes sabemos, por ejemplo, en el marco de un sumario administrativo se va a resolver la situación de determinada persona, se presentan recursos, en fin, pero el agotamiento de los recursos en sede administrativa pues no tiene, digamos, aun cuando pongan fin a las resoluciones en el marco del proceso administrativo, no son susceptibles de extraordinaria de protección porque previamente tendría que impugnarlas jurisdiccionalmente para que luego de esas decisiones emitidas en el ejercicio de la jurisdicción
pueda presentar una extraordinaria de protección que obviamente no va a recaer sobre el fondo de la discusión, materia de la impugnación, sino en la vulneración de derechos en la sentencia. Ok. Y luego también están ciertos autos definitivos, ¿no? Ya decía, la Constitución y la Ley de Garantías se refería a sentencias, resoluciones con fuerza de sentencia y autos con fuerza de sentencia, ¿no? Estos autos definitivos, ¿no? Se entiende que estos autos definitivos impiden o paralizan definitivamente la continuación del proceso, por lo tanto, pues ya no hay nada que hacer frente a eso y en determinadas circunstancias cabe, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección, ¿cierto? Por ejemplo, los autos que inadmiten los recursos. Dígase, usted presentó un recurso de apelación dentro del término legal, le niegan. Interpone el recurso de casación, le niegan, interpone el recurso de hecho, le niegan. Bueno, pues agotó todos los recursos ordinarios y extraordinarios y corresponde la acción extraordinaria de protección. Pero hay otros tipos de autos que eventualmente también podrían tener el carácter definitivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los autos de ejecución, ¿no? Usted, digamos, tiene una sentencia para embargar bienes que permitan cubrir una deuda en su favor, ¿verdad? El juez ordena efectivamente el embargo, sin embargo, comete un error al señalar la identidad del bien y terminan embargando el bien de otra persona. Claro, esa otra persona va a decir, oiga, pero yo no puedo apelar un auto de ejecución. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Verdad? Entonces, eventualmente cabe la acción extraordinaria de protección porque se estaría alejando del objeto mismo de la ejecución de la sentencia. Ok. También existen autos de nulidad, ¿verdad? Que tienen el carácter definitivo en materia laboral, en materia penal, autos también inhibitorios en razón de la competencia. Esos, por ejemplo, ya, digamos, no serían susceptibles de acción extraordinaria de protección porque se genera una especie de juicio especial, ¿no? Alguien que dice, bueno, me inhibo en razón de la competencia, pues esa inhibición pasará posiblemente a discutirse en el marco del mismo proceso, pero no sería susceptible de extraordinaria de protección, sino hasta el final del proceso en el que eventualmente se haya llegado a una decisión emitida por parte de quien no fue el juez natural, ¿verdad? Entonces ahí habría una afectación del derecho al juez natural. Ok. Ahora, es interesante también la ley de garantías cuando señala que cuáles son los requisitos que debe de contener la demanda. Previamente, es importante señalar que la acción extraordinaria de protección tiene un término, ojo, días hábiles para la interposición. Este término es de 20 días contados desde la notificación de la decisión judicial. Es decir, ustedes saben también que en determinadas causas, sobre todo las de las garantías constitucionales, hay la notificación verbal, pero en ese caso tiene que llegar la notificación escrita, ¿sí? Para comenzar a contar el término. Uno de los requisitos que establece la ley de garantías para que proceda la extraordinaria de protección es que estemos frente a una sentencia ejecutoriada. En muchos casos se ha creído que el término para presentar la extraordinaria de protección corre a partir del momento en el que se ejecutaría la sentencia. Y esto no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque se entiende que si es que ya no tengo ningún recurso, necesariamente esa sentencia pues va a ejecutoriarse por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, desde luego la sugerencia es presentarla
después de que se haya ejecutoriado y de hecho, si es que hay una razón de ejecutoría, pues mucho mejor, porque de esa forma se estaría cumpliendo con un requisito establecido por la propia ley. Este término de 20 días, entonces decía, rige a partir de la notificación, se entendería la notificación escrita. Si eventualmente hubo la interposición de un recurso horizontal, ¿verdad?, de aclaración, de ampliación, ese término corre desde el momento en el que me notifican con el auto en el que se pronuncian sobre el recurso horizontal. Pero, como lo decía al inicio, hay determinados casos, o mejor dicho, la propia acción extraordinaria de protección permite que pueda interponerse por quienes fueron parte y por quienes debieron haber sido parte dentro del proceso. Entonces, ¿qué pasa con la contabilización de los términos para quienes debieron haber sido parte del proceso? Eso es interesante porque, claro, decimos, no sabemos cuándo determinar que alguien que debió haber sido parte del proceso efectivamente tuvo conocimiento de la sentencia y por lo tanto no podía presentar acción extraordinaria de protección. Esto es algo que todavía no se ha desarrollado del todo, pero ciertamente podríamos decir algunas cuestiones. Quien debió haber sido parte del proceso, igualmente tiene el término de 20 días contados para presentar la acción extraordinaria de protección, contados a partir de la fecha en la que se enteró de la existencia de las sentencias en las que tuvo que haber estado involucrado como parte procesal. Entonces, bajo esa lógica, una vez más surge esa cuestión, ese predicamento, bueno, ¿desde cuándo se cuenta? La recomendación procesal práctica es que, desde luego, pueda señalarse el contexto en el que llegó a mi conocimiento el caso y, por lo tanto, presento la acción extraordinaria de protección. Pero habrán determinadas circunstancias de orden lógico que permiten, sobre todo, a las personas que mantienen el interés de que las sentencias no sean dadas de baja mediante la extraordinaria de protección, ¿sí? Y es que hay ciertos actos que definitivamente pueden determinar el conocimiento de la persona y por lo tanto el cómputo para el planteamiento de la extraordinaria de protección. Dígase, una persona que fue embargada, ¿sí? Y que no fue parte del proceso. Entonces, claro, esa persona no podría llegar en cualquier momento y decir, vean, recién me enteré de esta situación, si es que quien tiene interés demuestra que efectivamente tuvo conocimiento del embargo, por ejemplo, porque le sacaron de su vivienda. Entonces, de esa manera se podría contabilizar el término para que se pueda decir si es que está o no dentro de los plazos establecidos para presentar la acción extraordinaria de protección. Ahora bien, el artículo 61 de la Ley de Garantías establece algunos requisitos, algunos de ellos ya los hemos señalado. Primero, establecer en qué calidad se comparece, ¿verdad? ¿Qué calidad tenía la persona accionante en el marco del proceso? Es decir, comparezco dentro de esta acción de protección en calidad de accionante, ¿sí? Pero señalando que en el proceso original, por ejemplo, fui el demandado. Entonces está muy bien, o bueno, es más bien un requisito, identificar en qué calidad comparece. Luego, dejar constancia de que la sentencia que se está impugnando por medio de la extraordinaria de protección se encuentra ejecutoriada, ¿no? Por regla general, digamos, las autoridades o los propios secretarios suelen sentar razón de cuándo está ejecutoriada la sentencia y esto consta en el proceso, entonces hay que ir haciendo esas referencias. Luego, el tercer requisito es necesariamente demostrar que se han agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios. Importantísimo esto. Pero aquí viene una excepción interesante. Dice,
salvo que sean ineficaces o inadecuados, o que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado. Es decir, podría yo saltarme ciertos recursos ordinarios o extraordinarios, pero para hacerlo necesariamente tengo que justificar esto. Y les voy a comentar un caso muy interesante. De hecho, yo podría asegurar que hay cientos de causas como estas que podrían devenir en errores al momento de patrocinar. Fíjense lo siguiente, en materia de citación. En materia de citación, ustedes saben que pues, prácticamente el acto de citación a una parte procesal condiciona la validez del proceso. Si es que no cito al demandado en la forma que establece la ley, pues hay una afectación al debido proceso y por lo tanto sería una sentencia emitida en el marco de esa afectación, sería susceptible de acción extraordinaria de protección. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado que para que proceda la acción extraordinaria de protección por falta de citación, previamente tengo que haber agotado la acción de nulidad. Ojo con eso. Entonces, aquí surge el cuestionamiento. Si la ley y la Constitución dicen que lo que tengo que agotar son los recursos ordinarios y extraordinarios, y la Corte Constitucional me pide que agote una acción, prácticamente pues me está dejando en la inseguridad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque están invadiendo pues el ámbito de algo que no establece la propia ley. Que, imagínense en los casos en los que les negaron la acción extraordinaria porque no agotaron la acción de nulidad, ¿sí? Y ojo con esto, la Corte Constitucional ha dicho que no ha justificado el accionante de la extraordinaria de protección que no agotó la acción de nulidad, argumentando que esa acción era inadecuada o ineficaz, ¿sí? O, por otra parte, tampoco se ha justificado que la falta de interposición de esa acción de nulidad no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional violado. Entonces, si quisiera presentar una extraordinaria de protección cuando no he agotado la acción de nulidad, por ejemplo, la sentencia ya se encuentra, digamos, ejecutada, ¿para qué no cabe la acción de nulidad cuando la sentencia ya está ejecutada? Entonces, ahí sí podría decir, no presenté la acción de nulidad porque es una acción inadecuada e ineficaz para la tutela de los derechos que pretendo proteger a través de este caso, ¿no? Y desde luego, acreditando que no obedece a la negligencia atribuible a mi persona por esa falta de agotamiento judicial, ¿cierto? También otro requisito importantísimo, el señalamiento de la judicatura del tribunal del que emana la decisión. Ya lo decíamos, esta es una demanda contra los jueces, no contra las partes procesales, aunque en cierta medida quienes fueron parte procesal sí podrían intervenir en la acción extraordinaria de protección a través de la figura del amicus curiae. Y esto merece una reflexión también especial. El artículo 12 de la Ley de Garantías establece la figura del tercero interesado, ¿no? Pero dice que el tercero interesado tiene que comparecer a través de un escrito de amicus curiae. Entonces, hay una confusión de figuras aquí. ¿Por qué? Porque el amicus se entiende que es un amigo de la Corte que le va a entregar argumentos a la Corte Constitucional y no tiene ningún interés en la causa, ¿verdad? Dígase, se está resolviendo en materia pues, de derechos de personas privadas de la libertad. Yo soy una ONG que se dedica a hacer pues, estudios sobre el tratamiento a estas personas privadas de libertad. Entonces, me interesa como amigo de la Corte presentarle, por ejemplo, estadísticas, informes, estudios que he venido realizando al respecto para que la Corte tenga mayores elementos para resolver,
pero no tengo ningún interés en la causa. Y otra cosa es el tercero interesado, ¿sí? Que efectivamente tiene interés en la causa. Ya saben ustedes que en el derecho procesal en general hay cierto tipo de tercerías, las coadyuvantes, las excluyentes, etc. Entonces, en materia constitucional está mal regulado. Y está mal regulado porque se establece que el tercero interesado comparece a través de un amicus curiae, y entonces no adquiere esa calidad procesal. Esto es algo que debería de corregirlo la propia Corte Constitucional en el marco de la resolución de sus casos, porque inclusive se ha visto que personas que fueron amicus dentro de procesos constitucionales intentaron presentar acción extraordinaria de protección y la Corte les ha negado porque dice, usted como no fue parte procesal, sino solamente fue amicus, o sea, un amigo de la Corte, entonces no adquiere tal calidad y por lo tanto no se pueden tutelar sus derechos. Entonces se está dejando, se están sacrificando los derechos por una indebida forma de haber legislado la manera de comparecer por parte del tercero interesado. Ok. Quinto requisito, la identificación precisa del derecho constitucional vulnerado. Eso es estrictamente necesario porque es el objeto mismo de la acción extraordinaria, identificar la violación de un derecho constitucional o del debido proceso. Y ojo, el requisito sexto sobre el debido proceso es precisamente que cuando la violación ocurrió durante el proceso, es necesario indicar en qué momento se alegó la violación procesal ante el juez que tenía conocimiento de la causa. Es decir, si es que advierto en un proceso que hay vulneración de derechos constitucionales, estoy en la obligación de decirle al juez, señor juez, aquí hay violación del debido proceso por esta razón, ¿sí? Porque si es que no lo hago, eventualmente podría perder la acción extraordinaria de protección porque sabía que me vulneraron el derecho, el debido proceso, pero no le dije a propósito como para tener ahí un as bajo la manga, digamos así, y luego argumentar que hubo violación procesal. Ustedes saben que este principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, pues rige en la generalidad de las materias. Ok. Ahora bien, voy a revisar algunos de sus comentarios para ir cerrando y proceder con la siguiente exposición. Pío Palacios dice, cabe acción de protección sobre los famosos autos de nulidad, pues estos generan indefensión. No cabe acción de protección, porque la acción de protección tienen precisamente el propósito de tutelar derechos derivados de afectaciones de autoridad pública no judicial. ¿Ok? Entonces, un tema totalmente diferente. Ok, dice Víctor Caballero, dice saludos desde Bolivia. ¿Qué opina de lo que viene ocurriendo en mi país, que ya no hay respeto a las autoridades jurisdiccionales con la Constitución del Estado? Bueno, yo tengo muchísimo respeto por lo que señala cada uno de los países. Yo les recomendaría, y de hecho voy a enviarles al grupo de Telegram, el pronunciamiento que hizo la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales sobre este tema que pues lo suscribo plenamente, ¿no? Justamente nuestro director de Latin Juris en Bolivia, el doctor Oscar Barrientos, bien señalaba hoy en sus redes sociales que cuando observas injusticias y te quedas callado es como formar parte de esa injusticia en sí mismo. Así que recomiendo bastante este pronunciamiento a los colegas bolivianos de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Ok. Ana Elizabeth Obando dice, procede extraordinaria de protección contra una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. No procede porque el Pleno del Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y, por lo tanto, no está decidiendo, digamos, ninguna causa jurisdiccional. Esa resolución del Pleno tendría sus propias vías de impugnación a través de acción de protección, si es que vulnera derechos constitucionales, o a través de la acción contencioso administrativa, si es que, digamos, afecta a la dimensión subjetiva de los derechos. Ahora, si es que esa resolución tiene dimensiones normativas,
cabría la acción de inconstitucionalidad si es que, una vez más, tuviera disposiciones que sean contrarias a la Constitución, o si es que afectara, hubiera una antinomia infraconstitucional, entonces tiene el recurso de anulación u objetivo en sede contencioso administrativo. Ok. Elena Nájera dice: en la actualidad los sumarios administrativos los lleva el Ministerio del Trabajo. Totalmente de acuerdo. Digamos, se pueden impugnar en sede jurisdiccional y luego esas decisiones susceptibles de extraordinaria de protección. Ok. Veamos por aquí alguno más. Aide Peralta dice: en una acción de protección, los abogados no legitimaron la intervención dentro del término previsto en la norma. Se convierten en falsos procuradores. No hay comparecencia de los legitimados pasivos. Esto puede ser considerado como una violación al debido proceso, objeto de acción extraordinaria de protección. Yo pensaría que no. ¿Por qué? Hay que tomarlo con ciertos matices. El artículo 7 de la Ley de Garantías establece que los jueces deben de adecuar las formalidades a los fines del proceso, ¿verdad? Hay determinadas circunstancias, me ha pasado personalmente, en los que los abogados de las instituciones demandadas piden 15 días, piden 20 días para legitimar su intervención. Entonces, claro, toca decir que tampoco exageren, ¿no? Pero bueno, en algunos casos lo hacen porque, por ejemplo, se ha demandado al ministro de Trabajo en la ciudad de Loja y el ministro, digamos, autorizó a los abogados del ministerio que están en Loja para que intervengan. Y luego van a necesitar una ratificación desde Quito. Entonces ahí se entiende que hay cierta discrecionalidad como para que el juez pueda establecer. Pero los plazos que establecen los jueces también son plazos que tienen que respetarse. Si es que no lo hacen, ¿verdad? No es una afectación en cuanto tal al derecho a la defensa, porque tuvieron la oportunidad de defenderse, de contradecir las pruebas, etc. Por lo tanto, pues no, para mí no sería una razón suficiente como para presentar una acción extraordinaria de protección. Ok. Bueno, estoy justo sobre